Era necesario que surgiera una organización que defendiera la aspiración de tantos mexicanos por obtener un pedazo de tierra para poderla trabajar. La UGOCEM ha contribuido para que los hombres del campo cuenten con mecanismos de resistencia por la vía de la organización en ejidos, sociedades de producción rural, cooperativas, uniones, frentes y comités. La organización tiene un logotipo que la identifica. Es un engrane, en el centro hay una mota de algodón, un haz de trigo y una mazorca de maíz. En la parte inferior está un yunque y una hoz. La UGOCEM no pertenece a ningún partido político. Puede tener algunas coincidencias ideológicas con los partidos de la izquierda, pero siempre sin perder su autonomía e independencia. No recibe subsidio de ningún gobierno o partido político. Su fuerza radica en no vender sus causas que defiende. Jacinto López pues participó políticamente, fue 2 veces diputado federal, fue candidato a gobernador en su estado, Sonora. Incluso a él le cometieron un fraude electoral que quedó ahí impune y que la historia registra. Jacinto López fue el candidato a la gobernatura por parte del Partido Popular, contra el candidato del PRI, Ignacio Soto, que era amigo personal del gobernador, el general Abelardo Rodríguez. El día de la elección se cometieron muchas irregularidades que permiten concluir que Jacinto López fue objeto de un despojo. Pero en aquel tiempo no había IFE, pues. En aquel tiempo llegaban los empistolados, los judiciales, agarraban las ánforas, eso lo vi yo. Las vaciaban y les prendían un fósforo. En la calle quemaban los votos. Y luego aparecían votos con puro Panacho Soto. Se creó una asamblea popular donde Jacinto López rindió protesta como gobernador de esa entidad y después integró un gabinete paralelo al del Estado, el cual fue acosado, reprimido y finalmente disuelto. Era mucha la gente que andaba dispuesta a defenderse y querían, la gente gritaba que había que tomar el Palacio de Gobierno y derrocar al espurio gobierno de Nacho Soto, decía. El teléfono sonaba y era el licenciado Lombardo. Espérate, Jacinto, no vayas a tumbar el gobierno, a asaltar, es peligroso. Yo estoy en pláticas con el presidente para ver si te reconocen tu triunfo. Por fin se consiguió nada más que se disolviera el movimiento, pero que no fuera nadie a la cárcel. La recuperación económica celebrada por el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines después de la devaluación de 1954 resultó menos sólida de lo esperado. La caída de los precios en las exportaciones de la agricultura comercial, especialmente del algodón, tuvo efectos inmediatos en la economía. La gran mayoría de la población perdió poder adquisitivo en los artículos manufacturados. Los empresarios comenzaron a reducir inversiones y el capital extranjero comenzó a abandonar lentamente el país. Esto demostró que el problema latente del campo estaba lejos de ser resuelto. En los primeros años fue una organización que aglutinó a los grandes sindicatos de industria, los defendió y buscó el registro como una central obrera para defender los derechos de los trabajadores organizados en sindicatos, y no logró las aspiraciones que se había fijado desde su nacimiento porque el gobierno la reprimió. Hubo encarcelamiento de dirigentes, hubo represión, hubo muertes de dirigentes con el propósito de impedir que la organización pudiera prosperar. Con una sensibilidad nacionalista muy selectiva hacia los verdaderos conflictos en el país, se aprovechó la mentalidad anticomunista que estaba dominando en el mundo para implementar ideas disolventes en México, como lo fue la creación del delito de disolución social. Las cárceles se comienzan a llenar de luchadores sociales. Pues nosotros llegábamos a los ejidos y nos recibían todos los compañeros con mucha alegría y música, todo dar. Cuando iba el candidato del PRI, siempre salía una comisión de campesinos a la entrada y dije, hey señor, era un ingeniero, Parra. Aquí en este ejido no hay ningún priista.
así es que usted no es bienvenido a este ejido. Entonces, cuando vieron que les cerraban las puertas entre los ejidos y comunidades y poblados, pues ahí se asustó el gobierno. Entonces se ordenó una represión. A mí me detuvieron junto con un estudiante de la UNAM que andaba de orador allá, Fernando Díaz Pelayo. Nos llevaron a la segunda zona militar. Indicaba yo, mi general, que el señor presidente... El presidente, compañero, no puede haberles prometido que sancionaría un verdadero despojo. ¿A quién pertenecen los terrenos? ¿A la cooperativa o a la Navy? Como director de la cooperativa declaro que esos terrenos son de nosotros, mi general. Y las consideraciones de orden revolucionario... La revolución no puede servirle de argumento. Legalmente, la ley, el derecho parecen favorecer a la Navy. Eso es lo que nos interesa. Aquí tiene el acuerdo. Espero los oficios dentro de media hora. Sí, mi general. Desde los inicios de 1958, las invasiones de tierra acapararon los titulares de todos los medios en México. La prensa responsabilizó a Jacinto López, dirigente de la UGOSEM, de las tomas de territorio. Los campesinos manifestaron su descontento y desesperación invadiendo muchos latifundios disfrazados en Sinaloa, La Laguna, Sonora, Nayarit, Colima y Baja California. El ejército empleó la fuerza para desalojar a los campesinos de casi todas partes. En esa época se formaron las sociedades agrícolas auspiciadas por la UGOSEM, por medio de las cuales los campesinos solicitaban y obtenían créditos y maquinaria y otros apoyos oficiales. Se llevó a cabo un análisis profundo sobre la problemática agraria que prevalecía en el país y por acuerdo unánime de los delegados que representaban las federaciones campesinas, se le puso un plazo de 1 año al gobierno para que entregara todos los latifundios de los extranjeros. La UGOSEM, por acuerdo de una Asamblea Nacional celebrada en Los Mochis, Sinaloa, en 1957, en el que acordó darle un plazo al gobierno federal para que entregara las tierras, y de no cumplir en 1 año de plazo, se tomarían por la acción directa. Y Jacinto le dijo al ministro, dígale al señor presidente que me preste el garrote 1 hora y verá como yo sí puedo, le dijo. Vamos a ir a tomar las tierras para los campesinos. Primero vamos a ir con los latifundios que están en manos de familias norteamericanas, que de acuerdo al artículo 27 constitucional no pueden tener una propiedad a 100 kilómetros de la frontera. Y los de Sinaloa no pueden tener, los extranjeros que son puros griegos, no pueden tener una propiedad a 50 kilómetros de la frontera. Y en una acción coordinada, en julio de 1958, la UGOSEM, el latifundio de Cananea, con Jacinto López al frente, y en el Valle de Culiacán, con el compañero Joaquín Salgado, se tomaron los latifundios de los griegos en Sinaloa, en Baja California, el de la Colorado River Land Company, y en Ensenada había un latifundio de 10,000 hectáreas en el municipio de Ensenada, que explotaban una comunidad de rusos. En estos tiempos se concentraron con mayor fuerza las actividades de la UGOSEM, al lado de otros miembros del Comité Nacional como Jesús Horta, Ángel Arias y Lázaro Rubio Félix, quienes se dedicaron a organizar a los grupos de solicitantes de tierras en el noroeste del país con el objeto de preparar la lucha para el fraccionamiento de los grandes latifundios existentes desde el estado de Baja California hasta Nayarit en las costas del Pacífico. Claro, hubo represiones, el ejército se movió, Jacinto fue a dar a la cárcel de Cananea, y lo llevaron a Hermosillo, a la prisión. En Ensenada, California, estuvimos 4 meses metidos en la tierra. El gobierno movilizó tropas desde de Hermosillo, Sonora, de San Quintín, Baja California, fíjense, de Ensenada, de Tijuana y de Mexicali, y fuera campesinos. El gobierno no está dispuesto a complacerles en todo lo que piden. El problema fue creciendo tanto que el gobierno optó por expropiar y repartir algunas tierras, entre las que destacan el latifundio de Cananea de 500,000 hectáreas, propiedad de Cananea Consolidated Company, la cual fue generosamente indemnizada. El líder, Jacinto López, fue encarcelado junto con 5 más de sus compañeros. La ceremonia del reparto de la tierra de Cananea fue espectacular.
La toma de esas propiedades representó uno de los acontecimientos sociales más importantes de la época.